Hola, mi nombre es Luciana Marcela López David, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Presento mi documento de identidad y el día de hoy voy a sustentar la tarea 2 sobre dinámica y energía, específicamente el ejercicio 1. En el punto A nos dice, de acuerdo con el diagrama de fuerzas que se observa en la simulación, identifique el nombre de cada una de las fuerzas involucradas, es decir, las flechas azules. Aquí tenemos nuestro diagrama, el cual, si observamos, tiene tres flechas azules, es decir, tres fuerzas involucradas. Tenemos a F, que es la fuerza de fricción estática. Esta es una fuerza que actúa en sentido opuesto al movimiento del cubo. Y en este caso, la fuerza de fricción estática se opone al movimiento descendente del cubo. También tenemos a N, que representa a la fuerza normal, y esta es una fuerza perpendicular a la superficie del plano inclinado. Y para esta simulación la fuerza normal se ejerce por la superficie del plano inclinado sobre el cubo. Y también tenemos a W, que representa al peso del cubo. Esa es la fuerza que ejerce la gravedad sobre el cubo. En este caso, el peso del cubo actúa en sentido vertical hacia abajo. Ahora, en el punto B, nos piden muestra el desarrollo matemático para determinar tanto la aceleración del sistema como el coeficiente de fricción cinético. Yo elegí el literal A, el cual me proporciona los siguientes ángulos: 15, 10 y 32. Para realizar eso, primero debemos determinar las fórmulas. Para la aceleración del sistema nos proporcionaron una fórmula en la guía, el cual es desplazamiento final igual a desplazamiento inicial más velocidad inicial por tiempo 1 más aceleración por tiempo 1 al cuadrado sobre 2. En esta guía también nos dicen que el desplazamiento inicial es igual a cero, por lo cual podemos eliminarlo. Entonces la fórmula nos va quedando de esta manera. Y ahora esta multiplicación podemos pasarla al otro lado, y como acá está positiva, al otro lado la pasamos negativa. Ahora, aquí observamos un 2 que está dividiendo, y todo lo que está dividiendo puede pasar a multiplicar al otro lado. Entonces aquí lo pasamos a multiplicar y tenemos ahora a 2 multiplicando a desplazamiento final menos velocidad inicial por tiempo 1, y al otro lado tenemos la aceleración por tiempo 1 al cuadrado. Como necesitamos a la aceleración sola y este tiempo 1 al cuadrado está multiplicando acá, entonces simplemente lo pasamos a dividir al otro lado. Ya nos queda la aceleración despejada y su fórmula nos queda 2 por desplazamiento final menos velocidad inicial por tiempo 1 sobre tiempo 1 al cuadrado. Ese mismo procedimiento lo vamos a realizar con el tiempo 2. Y para el coeficiente de fricción cinético debíamos tener en cuenta la segunda ley de Newton. Entonces aquí tenemos el procedimiento teniendo en cuenta algunos datos como la fuerza normal, masa, gravedad, el coseno del ángulo, el seno del ángulo, y como resultado de la fórmula nos da que el coeficiente de fricción cinético es igual a gravedad por seno del ángulo menos aceleración sobre gravedad por coseno del ángulo. Ahora vamos a aplicar estas fórmulas en los ángulos asignados anteriormente. Vamos a comenzar con el primer ángulo, que es 10. Aquí tenemos la gráfica que pudimos obtener en el laboratorio. Vamos a observar su comportamiento. Aquí tenemos su desplazamiento y observamos el tiempo que tarda. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos concluir algunos datos, que en el tiempo 1 este tardó 0,79 segundos en una distancia de 50 centímetros. Como tenemos esto en centímetros, pero lo necesitamos en metros, lo convertimos y nos da 0,5 metros. En el tiempo 2, para una distancia de 100 centímetros, es decir, a un metro, tardó 1,31 segundos. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a hallar la aceleración del sistema. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula, y como es tiempo 1 y tiempo 2, vamos a igualar estos. Es decir, aquí tenemos el tiempo 1, que es 2 por 0,5 metros,
que es la distancia final menos velocidad inicial por 0,79 segundos, que es el tiempo 1, sobre 0,79 segundos al cuadrado. Igual, aquí está el tiempo 2, 2 por un metro, que es la distancia final menos velocidad inicial por 1,31 segundos, que es el tiempo 2 sobre 1,31 segundos al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar este 2 por todo lo que hay en el paréntesis y lo mismo al otro lado, lo cual nos queda 2 por 0,5 es igual a 1 menos velocidad inicial y 2 por 0,79 es igual a 1,58. Y abajo 0,79 segundos al cuadrado nos da 0,6241. Realizamos el mismo procedimiento al lado derecho, es decir, con el tiempo 2 y obtenemos este resultado. Ahora vamos a multiplicar en x, es decir, el denominador del tiempo 2 va a multiplicar al numerador de el tiempo 1 y lo mismo para el otro lado, lo cual nos queda de la siguiente manera: 1,7161 segundos al cuadrado por 1 metros menos velocidad inicial por 1,58 segundos, y en este lado tenemos a 0,6241 segundos al cuadrado por 2 metros menos velocidad inicial por 2,42 segundos. Ahora vamos a multiplicar a 1,7161 por lo que está dentro del paréntesis y lo mismo en el otro lado, es decir, 0,6241 segundos al cuadrado por lo que está dentro del paréntesis. Esto nos da de la siguiente forma. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a los metros sobre segundos al cuadrado al lado izquierdo y a lo que está multiplicando con velocidad inicial al lado derecho. Entonces, pasamos este al lado izquierdo y como está positivo, al otro lado va a ir negativo, como lo podemos observar acá. Y lo mismo para este caso de velocidad inicial, que como lo debemos pasar al lado derecho, y está negativo, entonces lo pasamos a este lado positivo. Ahora restamos y esto nos da un resultado en este lado de 0,4679 y en este lado de 1,0763 segundos al cubo por velocidad inicial. Como podemos observar, estos se están multiplicando, entonces lo que podemos hacer es que 1,0763 segundos al cubo pase a dividir. Entonces aquí tenemos el resultado y dividimos y la velocidad inicial nos da 0,44 metros sobre segundos. Ahora que tenemos la velocidad inicial, podemos reemplazar de forma definitiva la fórmula de la aceleración, ya que no teníamos la velocidad inicial. Entonces ya, para determinar la aceleración podemos tomar el tiempo 1 o el tiempo 2 y entonces reemplazamos, tenemos 2 por desplazamiento final, que es 0,5 menos 0,44 metros sobre segundos, que es la velocidad allá anteriormente, por 0,79 segundos sobre 0,79 segundos al cuadrado. Realizando el cálculo nos da un total de 0,49 metros sobre segundos, lo cual equivale a la aceleración del sistema. Ahora vamos a hallar el coeficiente de fricción cinético. El coeficiente de fricción cinético, entonces tenemos la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por seno del ángulo, que en este caso es 10, menos la aceleración, que en nuestro caso nos dio 0,49 metros sobre segundos al cuadrado, sobre en la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por coseno del ángulo, que en este caso es 10. Haciendo el cálculo de esta operación nos da un resultado de 0,13 y ese sería nuestro coeficiente de fricción cinético. Ahora vamos con el segundo ángulo,
que es 15. Aquí tenemos nuestra gráfica proporcionada por el laboratorio. Vamos a observar su comportamiento, observamos su desplazamiento y aquí obtenemos sus datos, que fueron de 0.67 segundos y una distancia de 0.5 para el tiempo 1 y para el tiempo 2 una distancia de 1 metro y un tiempo de 1.11 segundos. Y realizamos el mismo procedimiento. Aquí observamos la aceleración del sistema. Primero debemos hallar la velocidad inicial, nos dio 0.51 segundos y al reemplazar la fórmula en general nos dio una aceleración de 0.71 metros sobre segundos al cuadrado y en el coeficiente de fricción cinético al reemplazar la fórmula su coeficiente nos dio de 0.19 y el mismo procedimiento para el tercer ángulo. Aquí observamos el tercer ángulo, el cual tuvo un comportamiento eh, de un tiempo de 0.50 segundos para una distancia de 50 centímetros y para el tiempo 2 una distancia de 1 metro para un tiempo de 0.83 segundos. Y aquí podemos observar el comportamiento de la gráfica, cómo este va desplazándose y también hallamos la aceleración del sistema. Primero hallamos la velocidad inicial, la cual nos dio 0.69 metros sobre segundos al cuadrado y su aceleración de 1.24 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí tenemos el coeficiente cinético que reemplazando la fórmula con su respectivo ángulo nos dio un resultado de 0.48. En el punto C nos piden completar la tabla de acuerdo a los valores obtenidos. Entonces aquí tenemos la tabla de los ángulos, aceleración, coeficiente cinético. Para el ángulo 1 su aceleración nos dio 0.49 y su coeficiente cinético de 0.13. Para el ángulo 2 que fue de 15, la aceleración es de 0.71 y el coeficiente cinético es de 0.19. Y para el ángulo 3, que fue de 32, su aceleración fue 1.24 y su coeficiente cinético fue 0.48. En el punto D nos piden realizar una gráfica de aceleración versus coeficiente cinético. Aquí tenemos al ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Como podemos observar, a medida que aumenta la cantidad o la proporción del ángulo de inclinación, este también va aumentando su aceleración. Lo que podemos concluir de esta relación entre el coeficiente cinético y la aceleración encontrada es que con estos resultados proporcionados podemos analizar una relación entre el coeficiente cinético y la aceleración encontrada para diferentes ángulos del plano inclinado, que en este caso fueron 10, 15 y 32. En este observamos que a medida que el ángulo de inclinación aumenta, la magnitud de la aceleración también aumenta. Esto indica que a mayores ángulos el objeto se desplaza más rápido en la dirección del plano. Esto sería todo. Muchas gracias.